2006, provincia de Corrientes, Argentina. Ramón Ignacio González, mejor conocido como Ramoncito, nace el 20 de diciembre del año 1994. Al momento de los hechos, Ramoncito tenía tan solo 11 años de edad. Vivía junto a su madre Norma y sus medios hermanos en una humilde barriada de Mercedes, provincia de Corrientes, Argentina. Norma Beatriz González era madre soltera, quien para sobrevivir se dedicaba a ser una trabajadora sexual en la terminal y así poder alimentar a sus hijos Ramón, Lucas, Ezequiel y el bebé Hernán. Ramoncito asistía a la escuela y se ganaba unas monedas vendiendo estampitas en la terminal de la ciudad para poder disfrutar de uno de sus pasatiempos preferidos, navegar por internet y jugar en los cibercafé. Era un niño alegre, dulce, juguetón y muy amigable. El viernes 6 de octubre del año 2006, Ramoncito salió de su casa al mediodía para asistir a la escuela. A las 11 de la noche sería visto por última vez en la terminal de autobuses de Mercedes, lugar donde habitualmente asistía a vender sus estampitas. Aquel día Ramón vestía pantalones cortos, una camiseta verde con el dibujo de un Rottweiler y unas zapatillas color amarillo. Aquel 6 de octubre Ramón jamás regresó a casa. Había desaparecido. En casa estaba Norma, pero como para ella era habitual que el menor regresara a altas horas de la noche, no le extrañó. Llegó así la mañana del día sábado 7 de octubre y la familia seguía sin tener novedades de Ramoncito. No había llegado a dormir, por lo que sus familiares se acercaron a una comisaría para denunciar su desaparición. Durante ese sábado, Norma, junto con sus familiares, comenzó a buscarlo entre los vecinos y amigos, preguntando en la estación de buses a los compañeros y maestros de la escuela, pero la búsqueda no rindió frutos. De Ramoncito no había rastro. El domingo 8 de octubre, cuando los primeros rayos del sol iluminaron la ciudad, unos vecinos, extrañados por el incesante ladrido de los perros, se acercaron para ahuyentarles, pero al aproximarse no solo verían animales callejeros. Sin imaginarse, esto los llevaría a presenciar una macabra y espeluznante escena. El cuerpo de Ramoncito estaba tirado entre los matorrales al lado de las antiguas vías del ferrocarril. El cuerpo estaba siendo tironeado por perros callejeros. La escena era dantesca. La cabeza estaba a la izquierda del cuerpo. Había sido decapitado. El cuerpo tenía la ropa interior parcialmente quitada. Una pierna estaba ligeramente cruzada, reposando sobre la otra. La cabeza fue descarnada de manera tal que el cráneo estaba totalmente expuesto y el rostro no tenía piel. Norma llegó al lugar del crimen con su bebé en los brazos, acompañada por otros familiares. No pudo reconocer certeramente el cuerpo, pero por alguna razón sabía en el fondo que aquel era su hijo. Para reconocerlo debió hacérsele una prueba de ADN. La autopsia practicada al cuerpo de Ramón también revelaría que el niño había sido quemado con cigarrillos, golpeado y el cuero cabelludo le fue arrancado. Le habían realizado un profundo corte en el muslo de la pierna izquierda para extraerle toda la sangre. Su cuerpo no tenía ni una sola gota de sangre. Ramón había sido torturado. Sufrió una violación múltiple. Según el reporte, podía presumirse una dilatación anal consecuente con un instrumento rígido y grande, es decir, un empalamiento. El dictamen también permitía inferir que hubo signos de asfixia y también una broncoaspiración. Ambos hechos podrían ser simultáneos o bien primero hubo una asfixia por compresión destinada a hacer perder la conciencia a Ramoncito y segundo la broncoaspiración. Encontraron también depresión lipídica en suprarrenales, lo que indicaba sufrimiento durante la agonía. Le faltaban 3 vértebras, los ojos, las orejas, la lengua, la faringe, algunos huesos y la nariz. Tampoco se encontró la piel del cráneo ni el cuero cabelludo.
Los peritos emitieron un dictamen forense espeluznante. Ramón fue decapitado de izquierda a derecha con un cuchillo de punta aguzada. El niño estaba vivo cuando le ingresaron el objeto punzante, por lo que se cree que esta fue la causa de la broncoaspiración que cobró su vida. Según el perito forense, la acción de cercenar la cabeza pudo continuar en dos tiempos posibles. Primero se dispone a Ramón en posición de desangrado para obtener su sangre y luego se completa la acción, es decir, se continúa el corte para este momento ya sin vida, culminando con la separación de cabeza y cuello del tronco a nivel de la primera vértebra dorsal y dañando dicha vértebra en su lateral derecho y la primera costilla también del lado derecho. Antes había sido quemado con cigarrillos en el costado izquierdo, brazos, palmas de la mano y el corte profundo debajo del glúteo izquierdo en la parte posterior de la pierna. Para este momento los investigadores ya tenían algunos indicios de cuál pudo ser el móvil de este espantoso crimen. La posición en la que el cuerpo fue encontrado les dio una gran pista. El tronco y los pies estaban con rumbo al noreste. La posición del cráneo, que había sido escalpelado por alguien con cierto conocimiento, y sobre todo el hecho de que la sangre presuntamente había sido usada para algo, pues no encontraron nada de sangre en el cuerpo, hacía pensar a los investigadores que el crimen fue para realizar un ritual satánico. Algo que inquietaba a los investigadores era que al cuerpo de Ramoncito le habían extraído las vértebras cervicales de la cuarta a la séptima, por lo que consultaron con José Humberto Micelli, un etnógrafo correntino que trabaja desde el año 1985 en el estudio de nuevas religiosidades. Este hombre le señalaba a los investigadores que estas vértebras normalmente se obtienen de las tumbas de los cementerios. Con eso hacían talismanes o con la ralladura de los mismos se hacían ungüentos. Es la tradición mágico-religiosa propia de corrientes como el culto centenario al Señor de la Muerte. Antiguamente se decía incluso que éste consumía sangre de manera simbólica porque si no se secaba. Ramoncito fue sepultado en el cementerio La Merced, Argentina, en compañía de sus familiares, compañeros de escuela, amigos y vecinos. Más tarde los vecinos ayudarían a Norma en una colecta para poderle construir un mausoleo, pues por la forma tan precaria en la que vivía Norma, no le era posible construir una tumba a su hijo. Más adelante las investigaciones darían una pista importante. La última vez que alguien vio a Ramoncito fue un día viernes en compañía de Juancito, un hermano de Ramona Antonia Gauna, alias Ramonita, una menor de 14 años de edad quien era compañera de la escuela donde él asistía. Ramoncito solía tener una relación amistosa bastante cercana con Ramonita y Yolanda Martina Ventura. Ambas se movilizaban continuamente en automóviles de alquiler y con los mismos choferes, pese a la condición económica precaria de sus familias. Esto llamaría en demasía la atención de las autoridades. Al investigar a Ramonita, los investigadores sabrían que unos hombres habían golpeado a la pareja de la madre de Ramonita y le habían exigido dinero, además de descubrir que Ramonita sacaba fotos a chicos que pasaban frente a su casa. Para sorpresa de los investigadores, la vivienda de Martina Ventura fue vendida un mes después de haberse encontrado el cuerpo de Ramoncito. Los investigadores tuvieron que hacer mucho para poder obtener una declaración por parte de Ramonita. Tenía miedo a que la interrogaran. Se negaba a hablar, hasta que al fin Ramonita logra ser interrogada y se dan también los allanamientos en algunas viviendas. Ramonita vendría a ser clave en el caso. Ella no solo era amiga de Ramoncito, sino también había sido reclutada por un grupo de personas que, según Ramonita, era una secta que se regía por una cosmovisión que mezclaba satanismo y magia negra, cultos afrobrasileños y creencias populares, ofrendas al Señor de la Muerte en ritos quimbandas. Quimbandas es una religión afrobrasileña y afrouruguaya
cuya práctica más común es ofrendas o sacrificios al Señor de la Muerte con la intención de agradar más a los espíritus malignos a fin de obtener sus favores, ya sea para bien o para el mal. Ramonita revelaría los siguientes nombres: el doctor Fermín Reinaldo Sánchez, la enfermera Mabel Patricia López, Ana María Sánchez, Martina Sánchez, Omar Aranda, conocido como el curandero, Esteban Iván Escalante, Daniel Alegre, Jorge Carlos Alegre, Carlos Beristain y Claudio Nicolás González. Según el relato de Ramonita, la banda estaba integrada por estas 10 personas. Todas tenían un rol y participación de los diferentes hechos que perpetraban. Martina Ventura y Ana María Sánchez eran las líderes, las encargadas de tratar con los niños reclutados. Ramonita, con apenas 14 años, fue empujada a integrar una organización satánica que traficaba niños y los prostituía. Formó parte del ritual donde a Ramoncito le fue arrebatada su vida de una forma inenarrable. Antes de continuar, deseo aclararles que Ramonita en este caso solamente era una víctima más. Ramonita era una niña muy parecida a un niño de la calle. Vivía con su abuela Paula García, que además criaba a su hermano de 12 años. Ella, junto a su hermano, conocido como Juan Carlos, tenían poca o nula relación con su madre Zulma Gauna, que en la causa aparece como una madre ausente, quien además no se daba cuenta de absolutamente nada de lo que ocurría con sus hijos. Ramonita tenía además otros 2 hermanos más chicos de 3 y 6 años que aparentemente no vivían con ella. Pasaba el día entre la casa de la abuela, la escuela, que luego dejó, y las noches en la calle, donde había ido encontrando y descubriendo un nuevo circuito en medio de malas amistades que le acercaron a esta organización. Hacía varios meses Ramonita se había vinculado con el grupo religioso donde el culto satánico al Señor de la Muerte se mezclaba con rituales de magia negra, consumo de narcóticos, sexo y donde se obligaba a los niños a venderse. En el grupo Ramona era lo que ellos llamaban como la escribiente. La habían ungido como reina, como una de las elegidas. Ella dirigía a todos los participantes del grupo a través de teléfonos celulares. Lo hacía con otra de las personas adultas. Organizaban las citas que se hacían en cementerios, fuentes, cruces de calles, rutas, en puentes o en la casa de alguno de los adultos, y ella llevaba las anotaciones de todo lo que se hacía como en un libro de actas. En las ceremonias se tomaban fotos, se hacían filmaciones de los distintos momentos y también de los abusos, tal como sucedió durante el crimen de Ramoncito. Del cúmulo de pruebas reunido en alrededor de las 4.000 hojas del expediente, la fiscalía da por cierto que todos los menores fueron abusados. Ramonita estaba mal alimentada, anémica, con bajo peso y amenazada. Su abuela decía que en un momento se le hizo completamente ingobernable la niña y la situación. También mencionarles que luego de su declaración inicial, Ramonita debió abandonar la ciudad de Mercedes bajo amenaza y quedó internada en una institución de menores donde atravesó 2 intentos de acabar con su vida. Luego de varios reclamos a la justicia, finalmente se le encontró un lugar alternativo, una casa para ella y su familia, y la sumó al Programa Nacional de Protección de Testigos, que aún parece ser insuficiente ante este tipo de organizaciones, que quedó demostrado también tienen nexos con el tráfico de menores, estupefacientes, etc. Ramonita presenció todos los vejámenes que le hicieron a Ramoncito, y esto cambió su vida para siempre. El relato que a continuación les transmitiré, cuyos actos ella debió presenciar, son algo que sin duda la marcaron para toda la vida. Ramonita relata que Ramón había sido captado tiempo antes por la secta criminal. Era uno de tantos chicos con los que estos tenían fluido contacto, aprovechándose de las necesidades y situación de extrema vulnerabilidad de los menores. Los sometían psicológicamente. La noche del 6 de octubre llevaron a Ramoncito a una antigua y espaciosa casa ubicada en la esquina de las calles Sauces y Aromito de Mercedes, que era alquilada por Omar Aranda, un conocido curandero. El menor accedió a ir sin problema, pues ya había tenido contacto con ellos anteriormente.
Aquella noche Ramoncito estaba sentado en un sillón color marrón que llevó Martina. Al niño lo pusieron bajo efecto de sustancias adictivas, por lo que él quedó como fuera de sí y se comenzó a reír. Después de esto le acostaron sobre una mesa y le sacaron el pantalón. Le abrieron las piernas y le pusieron unas cosas que Ramonita describe como parecidas a una regla con luz. Después Patricia López, la enfermera, le inyectó anestesia en los testículos para que no sintiera dolor. Luego de esto le hicieron una oración al Santísimo Cuerpo. Era una alabanza de veneración a Ramoncito. Después de esto Ramón fue abusado, golpeado en reiteradas oportunidades. Patricia le pegó una patada en la boca y le hizo sangrar. Le sacaron fotos. Todos aullaban y lloraban alrededor. Lo torturaron de diversas formas. Por ejemplo, Ana María Sánchez le quemaba con cigarrillos que Bete le encendía y le hacían cortes con cuchillos. Fermín Sánchez y Daniel Alegre fueron las dos personas que abusaron del niño antes de empalarlo. La enfermera le suministraba analgésicos a Ramón para que pudiera soportar todo el proceso. Habiendo terminado con su vida, se tomaron de las manos con la sangre de Ramoncito y danzaron con el tema Neo-Satán. El lugar estaba iluminado con velas rojas y negras. También habían flores. La casa donde cometieron el crimen, ubicada al lado de un cementerio, era llamada por los integrantes como el Santísimo Planisferio. Entre la noche del 7 y la madrugada del 8 le quitaron la vida al niño, luego de someterlo a vejámenes, incluso con él ya sin vida. Daniel Alegre y Claudio González serían quienes terminaron con su vida y les cercenaron su cabeza. Carlos Begiristain fue quien quitó el cuero cabelludo y la piel de su rostro. Jorge Alegre, Esteban Iván Escalante y Claudio Nicolás González colaboraron con las torturas y en trasladar el cuerpo en un Fiat Ragata hasta la zona en la que apareció. La disposición de las partes del cuerpo y las pertenencias del niño también formaron parte del ritual. El testimonio de la chica fue tomado en cuenta ya que sus dichos coincidían con las lesiones que el examen forense encontró en Ramoncito. El testimonio de Ramonita le permitió a la fiscalía vincular ese episodio con el crimen de un adulto en 1994 y con el cuerpo de un bebé sin vida que apareció en el centro de Corrientes en el año 2005. También abrió el camino para investigar al sector económico y político más importante de la ciudad, porque mencionó a un empresario como el dueño de la casa donde alguna vez se hizo un ritual. Según las fuentes fiscales, para quienes estudian este tipo de sectas satánicas, las ofrendas van por niveles. Empiezan por el sacrificio de animales de 2 patas, tales como las gallinas, luego de 4 patas y finalmente los sacrificios humanos. La investigación revelaría que Ramonita era la preferida de los satánicos, pero algo que salió de sus cálculos es que Ramoncito le tomó demasiado cariño a Ramonita, por lo que comenzó a andar junto a ella todo el tiempo. En una ocasión, Ramoncito se acercó a una de las habitaciones de la casa donde se reunían estas personas y logró escuchar que iban a quitarle la vida a Ramonita. El niño entró a la habitación y les dijo a todos que si le hacían algo a Ramonita, los denunciaría. Aquella reacción provocó un cambio de planes. La idea era que el jefe de la secta, Daniel Alegre, debía casarse durante una misa negra con la menor que era virgen. Tras esto ella sería sacrificada en el ritual. El objetivo cambió. Ramón salvó a Ramonita, pero se condenó a sí mismo. Ramonita comentó que la nariz, orejas, ojos, cuero cabelludo y piel del rostro fueron enterrados en varias partes que únicamente los miembros de la secta conocían, y parte de la sangre de Ramón la pusieron en una botella de gaseosa de medio litro. Eso lo enterraron cuando empezaron los allanamientos. En el año 2015 se condenó a perpetua por este crimen a Yolanda Martina Ventura, de 46 años, Esteban Iván Escalante, de 25, Jorge Carlos Alegre, de 36, César Carlos Alberto Begiristain, alias Carlitos, de 24 años, Ana María Sánchez, de 52,
Fermín Reinaldo Sánchez de 33, Daniel Alegre de 27, mientras que la enfermera Patricia López, entonces de 29 años, estuvo prófuga durante 13 años y en 2019 fue apresada para que cumpla su condena. En el caso de Claudio Nicolás González alias Bete, al momento de los hechos tenía 17 años. Este permaneció prófugo durante 2 años, pero cuando se logró su captura únicamente se logró la condena por 15 años de prisión al ser este menor de edad al momento de los hechos. El 23 de marzo del año 2023, tras haber cumplido los 15 años de su condena, el asesino de Ramoncito quedó en libertad. Aclararles que la condena perpetua en Argentina únicamente contempla prisión de entre 35 y 50 años de cárcel. La palabra perpetua no quiere decir que pasarán en prisión el resto de sus vidas. 18 años han transcurrido de aquel horrendo crimen. Ramonita ahora tiene 32 años. Pasó toda su adolescencia bajo custodia por ser una testigo clave. Ahora ella vive muy lejos de su ciudad natal, en un lugar donde nadie le conoce. Ramonita deberá pasar el resto de su vida bajo el régimen de protección a testigos, pues de este caso solo se conoce la punta del iceberg. Había gente de mucho poder que financiaba este tipo de rituales, de los cuales Ramoncito no había sido la única víctima. La investigación fue engavetada y nada más se conoció sobre este caso. Llegamos así al final de este terrible caso. En mi Instagram les dejaré las imágenes de la escena del hallazgo del cuerpo. Advierto, las imágenes son demasiado fuertes, son bastante perturbadoras, así es que si usted es sensible a este tipo de imágenes, les sugiero no verlas. Si mi contenido les parece interesante, les invito a suscribirse, dejarme su like, pues es un gran aporte para este canal. Gracias por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.